Bueno, el desarrollo sostenible, que es algo complejo de explicar, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, ¿no? El desarrollo sostenible maneja tres variables: la social, la económica y la ambiental, ¿no? Durante el siglo XX hubo una pugna entre el socialismo y el capitalismo, donde se tenía pues dos grandes bloques en el mundo, ¿no? Entonces, eso empezó a destruir al mundo de alguna manera, no tanto por el tema de la guerra, sino por un tema de destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, tanto explotar la tierra por un tema de consumismo, ¿no? Tanto irse a extremos de no controlados, ¿no? de la sociedad, finalmente, que llevaron inclusive pues hasta terrorismo, ¿no? Hasta terrorismo en las ciudades y en los países. Finalmente, hacia fines del siglo XX ya aparece un tercer elemento, que es el tema naturaleza, el tema ambiental propiamente, ¿no? Entonces, la fusión de esos tres, o es la combinación de esos tres de manera equilibrada, hacen que el desarrollo sea equilibrado, ¿no? Y a ese desarrollo equilibrado de esas tres variables, social, económico y ambiental, se le llama desarrollo sostenible, para permitir que las generaciones que vienen después que nosotros vivan en estas condiciones o en mejores condiciones las que tenemos, y no en condiciones degradadas de la naturaleza, pues, que no permitan pues una vida feliz. Bueno, las tres variables del desarrollo sostenible son lo social, lo ambiental y lo económico. En el siglo XX se tenía en cuenta sobre todo el tema social y el tema ambiental, por eso se armaron los dos grandes bloques del capitalismo y el socialismo, ¿no? Que todos conocemos. En este nuevo siglo, donde ya aparece la tercera variable, la ambiental, que aparece obviamente en el siglo XX, pero que ahora ya tenemos la obligación de ejercerla, porque si no la naturaleza va a desaparecer, ¿no? Y las generaciones futuras no van a tener la oportunidad de respirar el aire que respiramos, ¿no? De disfrutar en general a la naturaleza en sus condiciones más nobles y buenas, ¿no? Sino más bien todas degradadas, y que la vida humana cada vez va a ser más complicada y difícil, ¿no? Entonces tenemos la obligación de que ese desarrollo sostenible pues mejore las calidades de vida de la gente, y ello implica mejorar a las ciudades, mejorar la arquitectura, integrándose más a la naturaleza de alguna manera, no teniendo en cuenta solamente los factores económicos y sociales. Por supuesto, o sea, hay ciudades pioneras, ¿no? Que fueran las predecesoras, diríamos, al desarrollo sostenible, que recién se acuna de manera oficial hacia fines de los años 80, ¿no? Casi con la destrucción del muro de Berlín. En esa época ya empieza a aparecer el desarrollo sostenible de manera oficial, y en los años 90 se formaliza de ello con la Agenda 21, por eso era la Agenda 21, donde hay que contemplar el desarrollo sostenible que ya tenemos en este siglo, que ha empezado hace 24 años, ¿no? Las ciudades pioneras son, por ejemplo, Curitiba en Brasil, ¿no? Que desde los años 60 planificó una ciudad distinta, ¿no? Ahí se acuñaron el tema de los residuos sólidos, por ejemplo, ese reciclaje que hay que hacer, o segregación de la basura. Eso se ha hecho pues desde los años 70, 80 propiamente, ¿no? La peatonalización que iniciaron ellos en los años 70, por ejemplo, ¿no? La aparición del sistema que acá llamamos metropolitano, ¿no? Ellos lo llamaron, le pusieron sus propios nombres, pero eran estos paraderos que tenían pues al mismo nivel de los buses, ¿no? Y pues esos buses grandes que reemplazaban un poco a los grandes trenes, ¿no? A los grandes trenes que ellos no podían financiar. Entonces la ciudad de Curitiba fue innovadora, ¿no? En el incremento del área verde por habitante, ¿no? Llegaron a tener 50 metros de área verde por habitante cuando tenían 10, ¿no? Entonces hubieron una serie de cambios, ¿no? Igual Medellín, por ejemplo, se volvió la ciudad más innovadora del mundo, con proyectos importantes que se hicieron después de la caída de Pablo Escobar, ¿no? Donde hicieron el metrocable, ¿no? La integración del transporte, la creación de nuevos espacios públicos, ¿no? Los parques biblioteca, ¿no? Pusieron hasta escaleras eléctricas en los asentamientos humanos para empezar a integrarlos mejor con el resto de la ciudad, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ejemplos hay varios en Europa. Tenemos Barcelona también, que con los Juegos Olímpicos del año 92 pues hicieron un trabajo maravilloso también de peatonalización, de mejoras en general en toda la ciudad, revitalizaron toda la ciudad
en base a estrategias urbanas propiamente que mejoraron las condiciones de vida y que detonaron muchos proyectos que se dan hasta la fecha, ¿no? Por lo menos ya la legislación ya la ha hecho oficial, es oficial ahora que ya tenemos una ley de desarrollo urbano sostenible, todos los reglamentos apuntan a lo sostenible, ya tenemos bonos verdes. Yo creo que sí ha habido un avance en los últimos años, ¿no? Caminamos un poco lentos, diría, en ese sentido, ¿no? Ya existen las certificaciones Green para los edificios, ¿no? Ya que de alguna manera ya hay una conciencia que se va tomando en general para ello, ¿no? Existen muchos grupos, sobre todo de jóvenes, ¿no? Que están tratando de que cada vez se coja este tema con más fuerza. Definitivamente que sí, ya todas las ciudades peruanas, en todos los planes se contemplan ya este desarrollo sostenible que tiene que generarse en nuestras ciudades, en nuestro urbanismo y en nuestra arquitectura. Lento todavía, pero yo estoy seguro que eso debe fomentarse e incrementarse en los próximos años. Bueno, en realidad, para hablarlo de una manera fácil, un poco el urbanismo y la arquitectura va a volverse un poquito más vegetal, porque se va a acercar mucho más a la naturaleza, ¿no? Cada vez incluso la arquitectura y ese cemento, ese concreto que vemos, seguramente poco a poco ya no lo vamos a ver, ahora ya aparecen paredes verdes, ¿no? Hasta el jardín a veces se vuelve vertical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cada vez va a ser menos contaminante la aparición de estos edificios, ¿no? Se va a reciclar mucho más, la basura no solamente ya va a ser basura, se va a volver energía, como ya se vuelve hace muchos años en muchas ciudades, ¿no? Pero en nuestras ciudades esperamos verlo también, es decir, va a haber una fusión más entre la actividad humana y la actividad natural que tiene pues la naturaleza, valga la redundancia, ¿no? Entonces es eso, o sea, como que tienen que irse juntando cada vez más, ¿no? Para hacer la vida mejor. Te das cuenta que cuando Dios creó seguramente todo interactuaba, todos estamos conectados de alguna manera, y la arquitectura y el urbanismo no puede ser ajena a eso. Bueno, van a aparecer, digamos, nuevos prototipos de edificaciones, ¿no? Nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos que tú diseñas una habitación, normalmente es rectangular o cuadrada, ¿no? Rectangular sobre todo, ¿no? Ya poco a poco las aristas van a desaparecer. Date cuenta, si tú analizas un árbol o el cuerpo humano, ¿cuántas aristas tienes? No tienes aristas, ¿no? Todo es un continuo, ¿no? Tiene formas sinuosas, ¿no? Tiene formas sinuosas, ¿no? Entonces cada vez las formas van a ser más sinuosas, más adaptadas, digamos, a ello, ¿no? Y ello va a generar nuevas formas de arquitectura, ¿no? Nuevas formas de arquitectura, ¿no? Más parecido a formas de naturaleza seguramente. Cada vez se va a incrementar. Los mismos parques, por ejemplo, ya no van a ser tan artificiales, van a tratar de volverse más parques naturales, ¿no? Si tú sigues la flora y la fauna de un lugar espontáneo, a veces no vas a necesitar ni regar los parques, porque la brisa y las características del lugar, el clima, las va a regar o las va a mantener automáticamente, ¿no? Entonces se tiene que apuntar, pero eso implica investigar, eso implica compenetrarse con un lugar y saber mucho sus características físicas en general, el modo como se utiliza la vida que se da en ese lugar en general, no solamente la vida humana, sino también la flora y la fauna, es decir, un poco todos los microorganismos que hay alrededor, ¿no? Que van a permitir cada vez acercarse a esa realidad de lo que se tiene que plantear como diseño en todo caso. Primero, volviéndonos buenos ciudadanos. A veces creemos que la palabra ciudadano es algo natural. No. En el caso de la ciudad de Lima, por ejemplo, hay mucho migrante que viene del campo a la ciudad, porque así se ha creado. Las últimas décadas ha sido una migración. Hemos pasado de tener 1 millón de habitantes a mediados del siglo XX a tener 10 millones. O sea, en 70 años aproximadamente, pues 10 veces ha crecido la población. Y eso ha hecho que nuestra ciudad crezca en esa magnitud, ¿no? Entonces, pero en ese proceso nadie nos ha enseñado a ser ciudadanos, ¿no? Hemos venido del campo, de alguna manera, las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos seguramente, y finalmente nadie nos ha enseñado a ser ciudadanos, y aprendemos a ser ciudadanos
y a veces un poco a la mala, ¿no? Por eso es que mucho peruano se va a Estados Unidos y aprende reglas que acá no ha aprendido nunca, ¿no? Porque la ley obliga, ¿no? Y la policía aplica, ¿no? Nos pasamos el semáforo y no pasa nada, o corremos a una velocidad mayor ¿no? O no nos poníamos el cinturón de seguridad, pero de pronto en otros países sí respetábamos eso. ¿Por qué? Porque hay una conciencia ciudadana en otros países que hasta el extranjero rápido toma conciencia, porque todo el sistema de la ciudad está hecho de tal manera que tomes conciencia de esa ciudad. Pero en nuestro país todavía no tenemos esa conciencia de ciudadanos, ¿no? Yo creo que nuestra obligación es tomar conciencia de qué cosa es ser ciudadano en este tiempo, y estamos en el tiempo del desarrollo sostenible, y entonces hay que tomar conciencia de la ciudad y obviamente de ese desarrollo sostenible que es parte de la ciudad o que debe formar parte de la ciudad. Hoy les quise hablar de este tema del desarrollo urbano sostenible porque es lo que se viene en los próximos años y creo que todos deberíamos tomar conciencia al respecto, ¿no? No se olviden de suscribirse a mi canal y de hacerme llegar sus comentarios por si algo no quedó claro o quieren que les amplíe un poco el concepto.